con el estudio bíblico de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Hemos avanzado ya hasta el capítulo 2, versículos del 19 en adelante. Vamos a continuar en esta noche, ¿verdad? En este párrafo de la carta, el apóstol Pablo va a hablar acerca de dos colaboradores del apóstol, dos personajes que nos muestran ciertas cualidades que eran compatibles con el carácter del apóstol Pablo en cuanto al evangelio, a los cuales él considera siervos de nuestro Dios. Y esto es un ejemplo a seguir para la iglesia de hoy. Como existía en aquel tiempo un Timoteo, un Epafrodito, así deben de existir al día de hoy siervos que amen la obra del Señor, siervos que quieran vivir la palabra del evangelio, siervos que no quieran agradar a sí mismos, sino primeramente a Dios. Son los que se necesitan en este tiempo. Por eso el apóstol va a hablar acerca de ellos. Y vean lo que dice en el versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. ¿Se recuerda, hermano, que el apóstol estaba preso y él anhelaba y le pedía al Señor salir de la cárcel? Pero ¿para qué quería el apóstol salir de la cárcel? Para continuar la vida que Dios le había dado para el Señor, para dedicarse a la obra, para visitar a los hermanos que cuánto tiempo tenían quizás de no verlo, ¿verdad? Entonces su anhelo era volver a tener libertad e ir a aquellas iglesias a las cuales él, pues en su misericordia, Dios le permitió fundarlas. Y él les expresaba eso, pero mientras no llegaba a eso, tanto interés tenía el apóstol Pablo en que encargó a hombres que les fuesen y les llevasen noticias tanto a la iglesia como también Pablo recibir noticias de parte de la iglesia, y eso le confortaba a él. Como usted y yo nos gozamos cuando sabemos que un hermano quizás vive lejos, pero a causa de las dificultades nosotros no le vemos, pero nos gozamos al saber que él está bien. ¿Cuánto nos gozamos de la estabilidad de los hermanos? Así también el apóstol está queriendo enseñarle a la iglesia que él se alegraba, él quería verlos pronto. Dice el versículo 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. ¿Cuánto nos alegramos y nos sentimos bien de saber de otro? Eso decía el apóstol. Para mientras yo no salgo de la cárcel, voy a mandar a Timoteo. Porque Timoteo era una persona que compartía el evangelio con el apóstol Pablo. Era su discípulo. Y era una persona que no solamente Pablo veía que era entusiasta, sino que había cualidades de buen siervo, por lo que dice el versículo 20 y 21. Pues a ninguno tengo del mismo, ¿cómo? Ánimo. ¿Se recuerdan que él hablaba acerca de tener el mismo sentir en esta misma carta anteriormente? La iglesia debe de ser del mismo sentir. La iglesia debe de tener ese gozo cuando otro hermano está gozoso. La iglesia debe de también sentirse, hermano, como una fraternidad, como una hermandad. Eso es lo que Dios quiere en la iglesia. Dios no quiere que estemos divididos. Dios no quiere como el hermano esté en prueba y se cayó. ¿Verdad que nosotros no debemos de ser así? Correcto. Ese debe de ser el sentir de la iglesia. Ese debe de ser el sentir de nosotros. Y el apóstol Pablo, ¿qué había visto en Timoteo? Que cuando el apóstol estaba preso, él se ponía al servicio de él, porque él también le dolía ver al apóstol, ver a su líder en esa condición. Se puso a disposición de él. Entonces dice el versículo 2, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. ¿Qué más dice? Y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Qué cualidades veía el apóstol en Timoteo? El interés de la obra, el deseo de ver a los hermanos. Quiero visitar a los hermanos para ver cómo están. Quiero saber qué les está pasando. Quiero yo saber, pero ¿cómo voy a lograr eso? Voy a lograrlo solamente si hay alguien que va a
a ver cómo está la cosa, y no solamente eso, sino también que me traiga noticias de cómo están los hermanos. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Cuando usted sepa de una persona, hermano, que está en dificultades, usted se lo puede hacer ver a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ir a orar por él si podemos. Pero a veces no nos comunican la gente, ni saben, nosotros y se murió tal, y nunca nos dimos cuenta, hermano, qué corazón tenemos, ¿verdad? La iglesia de hoy. No debe de ser así. No hay amor, falta de amor, ¿verdad? Pero ¿qué había en Timoteo? Ese amor, ese interés por la obra. El deseo del apóstol era saber cómo están los hermanos de Filipenses. Yo no puedo ir, yo estoy preso, pero para eso voy a llamar a alguien. Ese alguien tiene que ser igual que Dios, decía el apóstol Pablo. Que ame la obra, que no se interese solamente en lo que él quiere, sino que vaya más allá. Versículo 21. Porque todo va a sacar a Timoteo de los demás y le va a hacer diferencia. Versículo 21, ¿qué dice? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Hay muchos que nada más buscan su propio beneficio. ¿Y qué hablaba el apóstol Pablo cuando nos tocó el estudio de ser luminares en el mundo? Que teníamos nosotros que interesarnos por los demás y no por nosotros, que los demás fuesen más importantes que nosotros. Y eso, hermano, es algo que solo sucede cuando nosotros verdaderamente hemos muerto sin. Cuando nosotros sabemos que una hermana o un hermano está sufriendo, hermano, pero yo me voy a interesar en él, yo me voy a interesar en cómo ver de qué forma le animo, cómo ver de qué forma hago que esta hermana se levante, este hermano se levante, y eso solo lo podemos hacer por medio de la oración, por medio de darle ánimo. Pero hay otro, gracias a Dios que ya no viene el hermano. Como dice el dicho mundano, entre menos somos, más nos toca. ¿Qué está viendo la gente? Su propio interés. ¿Qué había visto el apóstol Pablo? Que Timoteo no era igual que los demás. ¿Los demás cómo eran? Dice el versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero en el caso de Timoteo, él hace referencia, dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Había un testimonio de que este siervo era fiel. Cuando se disponía a servir al apóstol, servir a Dios, lo hacía. Apóstol Pablo, lo que necesita, estamos a la orden. Como hijo, ¿cómo veía Timoteo al apóstol Pablo? Como un padre. Él le había criado en la fe, él le había bautizado, él le había hecho un líder y él ya estaba formando en él un carácter, hermano, de un buen siervo. Y eso lo rescata el apóstol Pablo. Pero no solamente son uno, hermano, no, si Dios levanta, en este tiempo también hay siervos fieles. Y sabe lo más hermoso, que también había otro personaje. Y el apóstol dice, mi intención era llevarles a Timoteo, pero vea lo que sucedió en el versículo 24. Dice, confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Porque ¿cuál era el deseo del apóstol Pablo? Salir de la cárcel e ir a ver a los hermanos. ¿Cuál es el deseo de nosotros como creyentes cuando estamos en la prueba? ¿Salir de la prueba y volver al mundo? No, iglesia. Salir de la prueba y servirle al Señor. El apóstol Pablo no estaba en una prueba por causa de ser una mala persona, sino por causa del evangelio. Y él sufrió mucho por causa del evangelio. Mas, sin embargo, si él decía, voy a salir libre, yo lo que voy a hacer primero es la obra de Dios. Mucha gente viene a las iglesias cuando tiene necesidad. Eso no solamente sucede aquí. Y tampoco vaya a personalizar algunos de nosotros y decir, el hermano por mí lo dijo. A nosotros nos sucede como creyente. En el momento de la necesidad vemos a Dios como un bombero. Cuando se está incendiando la casa, llamamos al bombero. Venga que se me está quemando la casa. Cuando el bombero llega hermano, ni gracias le dan. Ni la manguera le queremos ayudar para ver si se apaga el fuego. Así somos muchas veces nosotros. Venimos a la iglesia a buscar a Dios para que nos resuelva el problema. Pero ya habiendo resuelto el problema, hermano, va a ir al culto. No tengo tiempo. ¿Por qué no hay tiempo?
Porque como ya está resuelto el problema, ¿verdad? Ya no necesitamos de Dios. ¿Qué andaba buscando esta gente? Su propio beneficio. Y mire, si salen de la prueba, bueno, ¿cuántos somos testigos de que mucha gente, hermano, Dios les ha sanado de muchas enfermedades y de enfermedades mortales? ¿Y para qué sirvió aquella sanidad como la sanidad de aquellos leprosos? 10 llegaron al Señor pidiendo misericordia. ¿Cuántos regresaron a darle gracias? Solo uno. Después de la prueba, fueron liberados. ¿Y qué pasó? ¿Cuántos regresaron, hermano? Solo uno. Le pregunto yo, el apóstol Pablo estaba en prueba, ¿verdad? ¿Qué pasaba si él hubiese sido liberado en ese momento? Él iba a utilizar su vida ¿para qué? Para servirle al Señor. ¿Qué es lo que dice? Espero pronto, porque lo que decíamos al principio, él deseaba salir de la cárcel e irse a la obra del Señor. Si usted está en la prueba y Dios lo saca, lo que anhele, hermano, es seguirle sirviendo al Señor. Señor, aquí está mi vida, la dispongo para gloria, para honra y alabanza de usted. Esa debe ser la actitud de un buen creyente. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Continuemos. Eso dice, confío en el Señor, que yo también iré pronto a veros. Así dice, ¿verdad? Ese era el deseo del apóstol Pablo. 25. Mas tuve por necesario enviaros ¿a quién? A Epafrodito. Era otro siervo del Señor. Y ya va a ver cómo es que se sirve en el Evangelio. Dice que Epafrodito fue necesario que él lo enviara. O sea, no pudo enviar en sí a Timoteo. Dijo, mire, mejor él era su deseo. Él eso quería. Y en la carta se los expresa. Pero el acto de que quien sí, a quien manda es a Epafrodito. Pero ¿quién era Epafrodito? Era un contemporáneo del apóstol Pablo con similitud de cualidades a las de Timoteo. Pero hay una diferencia. Que había sido un siervo de Dios, amén. Pero estaba pasando por una prueba de salud que casi se muere. Y se angustió tanto, hermano, que cuando la iglesia se cree, la iglesia, que Epafrodito era el pastor en un tiempo en la iglesia de Filipos. Y cuando los hermanos se dieron cuenta que Epafrodito estaba enfermo, se angustiaron, y esa angustia provocó que Epafrodito se sintiese más mal. Lo lee conmigo, por favor, versículo 24 y 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. ¿Quién era para el apóstol Pablo Epafrodito? Mi hermano, ¿qué más? Y colaborador y compañero de ¿qué? De milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Qué cualidades había en Epafrodito? Las mismas que había en Timoteo. Rodéese de gente que le va a hacer de bendición a usted. Ábrale puertas a su corazón, al Señor primeramente, y pídale la sabiduría para saber a quién usted le va a dar su confianza. Pablo está hablando de dos siervos que eran siervos igual que él. No se rodee de gente negativa, ni mucho menos de gente inconversa que lo va a guiar. Deja de enviarse, iglesia. Ay, es que yo tengo mi amigo y mi amigo. No, sigue mi amigo, su amigo es enemigo, porque su amigo es amigo de su enemigo. Y dice el dicho popular, ¿verdad? El amigo de mi enemigo, ¿qué es también? Enemigo. Si no se congrega, no adora a Dios, es un impío, iglesia. No piensa igual que nosotros. No tiene los mismos sentimientos. ¿Por qué vamos a abrirle el corazón? ¿Por qué vamos a ponerlos en un estrado cuando necesitan de Dios? Nosotros conocemos de Dios, nosotros tenemos de ser la luz de ellos. La palabra de Dios dice, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Por eso que resaltamos los dos personajes que la carta habla del apóstol Pablo. Timoteo, ya vimos, cualidades buenas, ¿verdad? De Epafrodito también. Pero aparte de eso, vea quién era Epafrodito. Ya entendimos cómo lo tiene el apóstol Pablo. ¿Como quién? Como un hermano. Amén. ¿Como quién? Como un compañero y colaborador. Así lo dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era igual que él. Epafrodito no sentía celos del ministerio porque el apóstol Pablo quería a los filipenses, siendo él el pastor. No, para él era, este es mi hermano en Cristo Jesús. ¿De qué tipo de gente se rodeaba el apóstol Pablo? De gente como él.
¿De quiénes nos rodeamos nosotros? Debemos de rodearnos de gente de bendición, gente de oración, gente que le gusta adorar al Señor, que le gusta congregarse. Pero si usted y yo nos rodeamos de gente que una vez al año va al culto, ¿cómo vamos a hacer nosotros, iglesia? El mismo ejemplo de ellos vamos a agarrarla. Solo cuando cumplimos años decimos que. Y no es porque tengan algún impedimento, porque así en su corazón está, hermano. Mas sin embargo, nosotros debemos de rodearnos de siervos. ¿De quiénes? De compañeros. ¿De quiénes? De hermanos. ¿Y de quién más? Colaboradores en la obra. De esos debemos de rodearnos. De esos era lo que el apóstol Pablo les tenía confianza. A pesar de esto, dice el versículo 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había, ¿cómo? ¿Qué le provocó angustia al apóstol Pablo? Saber que la iglesia se dio cuenta que cómo estaba Epafrodito, enfermo. Y otra vez nos muestra la Escritura que después de haber pasado la prueba, debemos de seguirle sirviendo al Señor. Y no se pregunten, no hermano, yo no puedo hacer tal cosa, a mí que no sé en qué el Señor me va a usar, si nunca se ha dispuesto. Cuando el Señor llamaba a los profetas, ¿cuál era la respuesta que tenían que tener cuando Dios les hablaba? Señor, heme aquí. ¿Y quién de nosotros dice eso? Vaya hermano, vamos a ir a evangelizar. Ninguno. Nos escondemos. Vaya hermano, vamos a ir a visitar enfermos. No, yo no puedo ir, hermano. Yo estoy enfermo. Vaya hermano, vamos a cantarle al Señor. Y allá en el mercado, hermano, son los que más gritan. ¿Qué pasa con la iglesia? Se le ha olvidado que cuando estaba en la prueba, Dios los levantó. Y si los levantó, para que le sigan sirviendo al Señor. Vea lo que sucedió. Dice que él se sentía angustiado. ¿Por qué se había angustiado Epafrodito? Porque la iglesia se preocupó por él. ¿Qué hablábamos al principio? Tener un mismo sentir, ¿verdad? En las aflicciones de los demás, estar con ellos. En todos los sentidos. Continúe conmigo, versículo 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Continúe conmigo en el versículo 27. Pues en verdad estuvo enfermo. Y no era una calentura la que tenía. Y nosotros el pelo nos duele, pero de tanto peinarnos. Y nosotros nada tenemos. No, mira. Este hombre había enfermado. Léalo conmigo completamente, versículo 27. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de ¿qué? Ay, hermano, nosotros, hermano, nada tenemos. ¿Y por qué no fue al culto? Mira, hermano, que el ojo me hace así de tanto ver el celular. La televisión no hace así a veces. De tanto estrés de ver cosas ahí, hermano. ¿Sabe usted que esas cosas estresan, verdad? Usted se queda un ratito así, un ratito le duele aquí. Y cuando es la hora del culto, mira que me siento bien estresado, hermano. Este hombre estaba a punto de morir, pero seguía sirviéndole al Señor. Y yo no sé cuántos de nosotros hemos estado a punto de morir. Muchos de los que estamos aquí hemos estado a punto de morir. ¿Qué nos queda entonces? Servirle al Señor. El Epafrodito, hermano, estaba enfermo y la enfermedad que tenía era de muerte. La pregunta es, ¿cuántos sabemos que el apóstol Pablo tenía dones de sanidad? Sí tenía. Sí tenía. Tanto que usted conoce que en otra carta que estudiamos anteriormente, había un joven que dice la palabra de Dios que estaba el culto y se había alargado en la noche y el joven se duerme y se cae. El apóstol Pablo baja, ora por él. Dice que había quedado muerto y esta persona resucita. El apóstol tenía dones de sanidad. Pero cuando Dios quiere cumplir un propósito en nosotros, hermano, mire, muchas veces no busquemos. Es que al hermano no lo usa el Señor, viera. ¿Por qué no? La palabra no describe que Pablo, me imagino yo, que oró muchas veces por Epafrodito. Pero pasó mucho tiempo enfermo. Timoteo también ha de haber orado por él. Mas sin embargo, él estuvo en un quebrantamiento de salud, el cual, hermanos, lo único que esperaban los hermanos de Filipenses, que les dijeran, se les murió vuestro pastor. Así dice la Escritura, no me lo estoy inventando.
Era el tiempo. Dios quería cumplir un propósito en él. Y muchos de nosotros damos lástima, hermano. ¿Cuántos de los que estamos aquí damos lástima? Mire, hermano, un uñero nos duele. Por andar de maliciosos nos dejamos crecer las uñas. Y después nos las cortamos mal. Y por eso no venimos al culto. Es que no puedo caminar. Este hombre estaba enfermo de muerte. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Lo lee conmigo en el versículo 27. Y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. 27. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. ¿Cuántos sabemos que la misericordia de Dios está con nosotros? Tenemos pruebas, pero ahí está la misericordia de Dios. ¿Qué enfermedad tenía Epafrodito? De muerte dice, ¿verdad? Pero la misericordia de Dios estaba con él. ¿Cuántos creemos que la misericordia de Dios está con nosotros? Continuemos entonces, versículo 27. A punto de morir, allí estamos, ¿verdad? Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Por qué? Porque al apóstol Pablo le dolía ver a quién, a su hermano Epafrodito enfermo. Como cuando usted y yo vemos a algún hermano que se enferma. ¿A cuánto no duele, hermano? Si al otro día ya se va a morir el vecino y se alegra, usted y yo no. Muchos dicen así. Ya no va a venir a hacer bulla, ya no van a hacer culto ahí, dice. Ay, ya nos va a dejar de atormentar con eso de que vayamos a la iglesia, no hagamos. Mucha gente así se alegra, pero entre los hermanos hay tristeza por un hermano que puede estar pasando prueba. Y les tengo una buena noticia. Hoy tuve el privilegio de volver a hablar con nuestro hermano Jesús Figueroa y les manda saludos como iglesia, me dijo que lo saludara. Está un poquito siempre mal de salud, pero ella vive con una de sus sobrinas en Comasagua, ¿verdad? Así que aquellos que tenían ese, ¿cuántos teníamos esa incógnita del hermano, verdad? Entonces, ahí, de esa forma, hermano, quiere el Señor que nosotros nos sintamos como una familia. ¿Cuál era la tristeza del apóstol Pablo? ¿Por qué dice tristeza sobre tristeza? Vamos a ver. Una era porque estaba preso y él no podía ver a los hermanos. Y la otra era porque su hermano, su compañero y colaborador estaba ¿cómo? A punto de morir. Tristeza sobre tristeza. La misericordia de Dios, el apóstol Pablo la ve de dos puntos. El primero, en que estaba la misericordia de Dios para con el enfermo Epafrodito, y que también estaba con él porque Dios no dejó que el apóstol Pablo se entristeciera porque su hermanito se iba a morir. Entonces le quitó esa tristeza. Y ese es el sentir de los hermanos. Nosotros nos alegramos cuando un hermano se sana. Nosotros nos alegramos cuando un hermano, a pesar de las pruebas, de las dificultades, ahí está glorificando el nombre del Señor. Recuerdo testimonios de una hermana que ya murió en la iglesia. Cuando ella se le decretó que tenía insuficiencia renal, la hermanita mandó a hacer hasta el uniforme de servidor en la iglesia y no dejó de servir. Y esa anciana, bueno, no estaba tan anciana, pero a pesar de, bueno, tenía su edad, ¿verdad? A pesar de su edad, ahí estaba: pastor, aquí estoy. ¿Qué me toca? ¿Qué me va a tocar hoy aquí en la iglesia? Barrer. Agarraba la escoba a la hermanita. Y le dijo al doctor: usted solamente le queda 1 mes, 2 meses de vida, porque usted ni la diálisis le van a ayudar. Insuficiencia renal. Y si no me equivoco, el hermano duró más de 2 años sirviéndole a la iglesia. ¿Cuánto le decretaron? 2 meses. El hombre dice lo que su imaginación y conocimiento limitado se le ocurre decir. Pero el que tiene la última palabra es el Dios de misericordia al cual nosotros hemos creído. ¿Amén? Así que dejen de estar pensando que va a morir. Y si el médico le ha dicho que se va a morir, pues usted muere en el Señor. Pero Dios no lo va a permitir, y si Dios lo permite para su gloria, usted, si sale de esa prueba que en la cual está, yo no la conozco, sígale sirviendo al Señor, porque eso es lo que hizo tanto el apóstol Pablo, era el deseo, como también el apóstol, en este caso Epafrodito. Dice que Dios le quitó la tristeza que tenía Pablo por causa de su concierto. Continúe conmigo, versículo 28. Así que le envío con mayor solicitud. Les voy a enviar mejor a Epafrodito. ¿Por qué? Para que vean el testimonio de lo que Dios ha hecho en él. Así lo dice el versículo 28. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis. ¿Y qué dice la iglesia? Y yo esté con menos tristeza. Claro, el apóstol dijo: le voy a mandar a Epafrodito para que su corazón se goce.
para que haya regocijo. ¿Cuántos no regocijamos cuando viene un hermano que ya tiene tiempo de no venir? Yo me alegro. Yo me alegro. Porque en nuestro corazón ese es el sentir, bendito Dios, el hermano está luchando. Bendito Dios, aquí tenemos la hermana, aquí tenemos el hermano. Eso era el gozo que el apóstol Pablo quería tener. Y dijo, le voy a enviar a Epafrodito porque ustedes saben que estaba enfermo. Y lo vuelve a repetir en el versículo 29, donde dice, recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo como próximo a la muerte. No se está lamentando el apóstol Pablo, ni aún el mismo Epafrodito de su situación, sino que están haciendo de su situación, están glorificando al Señor. No está diciendo, viera que Dios, qué injusto es, Epafrodito tanto que le sirvió al Señor siendo el pastor de la iglesia filipense. Dios no se fijó y ya casi se muere. No, no dice así, ¿verdad? Él le da gloria a Dios, como usted y yo debemos de hacerlo. Mis amados hermanos, no pensemos que porque estamos en pruebas Dios no conoce de nuestra necesidad ni quiere hacer nada con nosotros. Dios ahí está con nosotros. Dios lo que quiere es que nosotros le sigamos sirviendo aunque estemos en dificultades, y si salimos de las dificultades, seguirle sirviendo. ¿Para dónde va Epafrodito? A llevar noticias del apóstol Pablo. ¿Y qué iban a sentir los hermanos de la iglesia de Filipenses? Viene el que se estaba muriendo, como muchos dicen hoy y glorifican el nombre del Señor. Ahí va a cantarle, ve, el que no tenía nada, el que estaba enfermo, el que lo llevaron al hospital. ¿Por qué, hermanos? De esa forma se glorifica el nombre del Señor. Este es un ejemplo de un buen creyente. En pruebas y en dificultades, en victoria, se mantiene su vida sirviéndole al Señor. Dios nos invita en esta noche, iglesia, a ser así. Si otros son fríos que van allá de vez en cuando, la iglesia de Dios, los verdaderos siervos de Dios no debemos de ser así. Los que somos servidores de Dios y estamos agradecidos con Él, tenemos que seguirle sirviendo al Señor. Siervo, ¿quién era Timoteo y quién era Epafrodito y quién era el apóstol Pablo? Siervos de Dios, ¿verdad? ¿Qué prueba pasó de Epafrodito? A punto de morir. Yo no conozco su vida, pero a ese momento en el cual usted estuvo a punto de morir, se cumplió la palabra que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Eso creía Epafrodito. Terminemos con el versículo 30, en donde dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Quién está dando testimonio de Epafrodito? El apóstol Pablo, quien estaba preso, pero que vio en aquel hombre, aunque estaba enfermo, ahí estaba Pablo, que estoy. ¿Y a quién glorificaba a Dios? ¿Quién era el que glorificaba a Dios? Todos. Muchos podrían decir eso, ¿verdad? ¿Por qué se enfermó si era siervo de Dios? Hermanos, si nosotros vivimos en un mundo donde no le podemos decir al Señor, Señor, ¿y por qué yo? ¿Y cuál es tu corona? Te va a decir. ¿Y quién soy yo para que le esté reclamando al Señor? Gracias le debo de dar que estoy vivo. Pero muchos de nosotros, como que si el Señor nos debe algo. Estos hombres eran siervos de Dios. Amén, iglesia. Mas sin embargo no se ve reclamo en ellos. Lejos de esto, ¿qué decía el versículo 30? Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a... Agonizando estaba. Pero ¿quién estaba con él? Cristo Jesús. ¿Quién está con usted y conmigo en esta noche? Cristo Jesús. No estamos solos. ¿Por qué ha pensado volver a mí? ¿Por qué ha pensado ya no congregarse? ¿Por qué deja que el enemigo llegue con pensamientos e invitaciones que son del mundo y diciéndole, ay, ¿por qué no te aburrís de ir a la iglesia? ¿Por qué deja que eso llegue a su vida? Repréndalo, hermano. Y la mejor forma de reprenderlo es porque en la misericordia de Dios estoy vivo, porque por pura misericordia Dios me tiene aquí, porque Dios me ha proveído, porque Dios hasta el día de hoy me ha sostenido. De esa forma ya no le van a decir, ya no vayan al culto. Pero si usted se rodea de ellos, lo van a contaminar.
¿De quién se rodeaba el apóstol Pablo? ¿De gente negativa? ¿O de gente que tenía su misma fe? Gente que tenía su misma fe, que pensaba igual que él, que tenía el mismo sentir. Esos son sus hermanos. Pero si usted tiene hermanos, hermano, usted por gusto va a la iglesia, respeta a los hermanos. Entonces díganlo, no, pero de ahora en adelante no vamos a ir por gusto, véngase conmigo. Va a ver que no van a venir. ¿No van? En las pruebas, en las grandes dificultades, el único que está con nosotros es Dios. ¿Quién estuvo con Epafrodito cuando estaba a punto de morirse? Dios, pero no lo dejó. Cuando Epafrodito salió de su prueba, ¿qué siguió haciendo? Ay, que tengo unos días extras, yo voy a probar de esto en el mundo. Le siguió sirviendo al Señor, ¿o no, iglesia? Entonces, hermano, si salimos de la prueba, es para seguir glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hemos aprendido algo esta noche? ¿Qué hemos aprendido? Dentro de la prueba, Dios está con nosotros. Si salimos de la prueba,